Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de este país, seria, con gente de cristianísima formación dirigiendo esta institución. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio que gerentan los salesianos de la Iglesia Católica para cuidar de jóvenes, formar jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, y los salesianos lo convierten en verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy es 21 de enero, Día de la Altagracia. Los dominicanos, principalmente los cristianos católicos, son fervorosos seguidores, y la Virgen de la Altagracia es una vocación nacional, indiscutiblemente, porque los demás cristianos respetan esa fervorosa pasión altagraciana de los dominicanos. Y eso es una fecha que se celebra, se respeta en este país. La Virgen de la Altagracia, Madre Virgen Protectora, porque no hay un dominicano que no le pida que esa Virgen cuide de sí y de su familia y de sus amigos y del pueblo en sentido general. Bien, también hoy hay que saludar a un amigo que yo tengo que cumple años hoy, que es mi amigo José Villabrille. Villa cumple años hoy y siempre ese aniversario lo tenemos presente, un amigo que estimamos mucho. José Villabrille es un funcionario de alto nivel del Grupo Corripio, un hombre serio, trabajador, porque para usted trabajar con un hombre como don Pepín Corripio, un hombre exigente y además con un emporio como este, y Villa es un hombre íntegro, completo, un gran ser humano, un gran amigo
y además un gran funcionario de ese emporio importante del país que es el Grupo Corripio. Muchas felicidades para mi amigo José Villaverille, que está de cumpleaños hoy. Bueno, señores, tomen nota que el gobierno anunció pasaporte electrónico para agosto. Como el gobierno anuncia tantas fechas que no se cumplen los hechos como se anuncian, esperamos que esta vez la palabra del presidente no quede flotando en el aire, flotando en ese ambiente de incertidumbre que deja una presidencia que no acierta con las fechas o los plazos en que organiza las acciones gubernamentales. Entonces el gobierno ha sido muy deficiente, carente de certeza con las fechas de entrega de las obras. Esta que es la de un documento vital para el pueblo dominicano, porque es un documento que identifica al dominicano para ir al exterior. Entonces tiene que ser un documento seguro, un documento viable, bueno, que sea un documento confiable, que dé garantía al país receptor o los países receptores de visitantes dominicanos, que puedan llegar con un documento, que sea un documento respetado. Vamos a confiar en la palabra presidencial que está, como dicen, está empeñada para que en agosto los dominicanos comencemos a tener la libreta electrónica del pasaporte. Muy bien. Bueno, el ambiente económico para el nuevo año es bueno, según los pronósticos que casi son diagnósticos del Fondo Monetario Internacional y esas agencias tan importantes que prácticamente tienen el destino económico del mundo. La señora Kristalina Georgieva, que es la presidenta o la directora general del Fondo Monetario Internacional, ella señalaba en días recientes que en un ambiente económico que no hay duda que tiene sus incertidumbres, pero en esos pronósticos ellos anunciaron que el mundo crecerá 2.5%. Y no es malo, porque si crecemos, aunque sea un 1% que se crezca, pues excelente. Y esas grandes economías como Estados Unidos, China, Inglaterra, etcétera, Alemania, esas economías no crecen como las economías que tienen espacio como para crecer, porque está todo por hacer, como se dice. Pero esta economía, cuando crece un 2%, Estados Unidos creciendo un 2% es una hiperpotencia. Entonces, si nosotros vamos a crecer entre 4.5 y 5, eso quiere decir que vamos bien. Por eso yo creo que también muchas veces se subestima el desempeño económico que tiene el país con el manejo macroeconómico, sus políticas macroeconómicas, financieras, todo ese manejo que tienen las autoridades monetarias y que nos garantizan ese crecimiento, porque el crecimiento en este país, por bajo que sea, pero si crecemos entre 4.5 y 5, somos de los mejores del mundo. Y a veces hasta las autoridades monetarias son objeto de burla, porque se dice, señores, en el mundo somos de los que más crecemos, pero es que es así, esos son los números. Entonces hay que darle crédito a los técnicos dominicanos que están al frente de la economía, principalmente el Banco Central, que es una tarea muy delicada, pero también seria, honesta, que hay que hacer allí y que se hace con el mejor deseo de que el país tenga resultados positivos. Excelente. En Davos,
en Suiza se está celebrando el foro, se va a celebrar el Foro Económico Mundial. Eso es la meca de los economistas y los grandes empresarios del mundo. Y dirigentes del mundo, líderes que se encuentran allí, y es como un espacio como para pasar de revista, diríamos, a la parte económica del mundo. Y no hay duda que también se agrega lo político ahí, porque uno va con la bota. Pero es muy importante porque el mundo ahora entra en una nueva fase con esta ascensión al poder del 47º presidente de los Estados Unidos, el señor Donald, que yo le he puesto entre paréntesis, Donald Hipólito Trump, que es repito, el 47º presidente constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Que vamos a hablar de ese caballero más luego, como hicimos ayer. Mientras tanto, resultados económicos que están en la semana, en el día, y yo creo que eso es importante. El cacao sigue en $11.173 la tonelada, precio verdaderamente histórico. El azúcar, 18,22, se mantiene en ese precio. El café, 328,35, otro precio excelente para ese producto también, que nosotros en República Dominicana estamos muy disminuidos para las exportaciones y el consumo. La producción está baja, pero tenemos un espacio para nuestro café, ese café que tiene su inconfundible encanto, de su aroma lo hace especial el café dominicano, y caen los cafés especiales y tenemos buenos mercados, pequeños, las exportaciones que hacemos ahí, pero el nicho es amplio para mercadear ese tipo de café, o esos cafés como el café tipo arábico dominicano, excelente. Entonces, el oro tiene $2.731 a la tonelada, excelente precio, pero vamos a hablar de la minería más luego también. La plata, 31,20 la onza, y el cobre, $4.31 la libra. Entonces, el petróleo Brent, 80,15. Parece que ha habido una pequeña baja. No tenemos el precio del barril en el mercado de Nueva York, petróleo de Nueva York cerrado por feriado, dice aquí, no sé si en Estados Unidos sería ayer, los datos estaban imposibles, no sé. Pero debe estar, si el Brent está en 80, ese petróleo debe estar en 78, 79, $77 el barril, que está alto. Pero el señor Donald Trump ha dicho que eso va a bajar, porque él tiene planes de bajar el petróleo como sea, mediante la producción de Estados Unidos, que es un país que tiene capacidad para producir, y además, si su demanda es muy alta y ellos necesitan que el petróleo no aumente de precio, porque ellos crean un aumento de precio, también Donald Trump tendrá mecanismos para reducirlo. Pero eso vendrá. Mientras tanto, tenemos lo siguiente. Señores, estos dictadores del mundo que están felices con el autoritario de Trump, porque Trump cae en esa categoría de autoritario, aunque es un hombre elegido democráticamente, como decíamos ayer. No es lo mismo un Putin que tiene 24 años gobernando, corrido a Rusia sin oposición, porque él lo manda a matar a los opositores. Imagínense ustedes. Xi Jinping, otro líder, pero ahí ese líder vitalicio en China. Y usted toma todos esos regímenes de esos autoritarios y son regímenes de décadas, porque ese es el estilo. Esa es su democracia. Por eso siempre hay que guardar espacio para esa opinión de Sir Winston Churchill, cuando Churchill señalaba que
La democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Genial, fue Churchill con esa expresión. Entonces, yo estuve viendo una opinión de este autoritario presidente de Rusia, que valga decir, que es un país que nunca ha tenido una democracia. Oigan bien, Rusia nunca ha tenido una democracia. Es decir, este país fue fundado hace milenarios. Los zares, Pedro el Grande, imagínense, Iván el Terrible, Catalina la Grande, todos esos genízaros de allá atrás. Esos zares. Luego de los zares vienen los comunistas. Y eso fue la debacle con el comunismo. Luego del comunismo viene entonces el putinismo autoritario corrupto, porque los comunistas soviéticos no eran corruptos, o por lo menos no mostraron riqueza, pero este no. Este maneja riqueza y tiene poder económico y sus adláteres son oligarcas poderosos. Pero los líderes de la Unión Soviética, Andropov, no tenía yates ni tenía esas dachas que tienen Sochi, el señor Putin y sus socios. El señor Konstantin Chernenko era un hombre humilde, igual que Brezhnev, Leonid Brezhnev y Khrushchev, Nikita Khrushchev, siempre andaba con un sombrerito viejo, un sombrerito que andaba Khrushchev, muy sumido por cierto, golpeado ya, pero esos eran los líderes de la Unión Soviética. Este señor le reclama a Ucrania, al señor Zelensky, que es un presidente ilegal, que ya debió salir del poder, porque ya el tiempo de las elecciones. Señores, pero usted puede pensar que un país organizado del mundo, como es Ucrania, su constitución dice que en un estado marcial, de ley marcial, y en toda guerra, ¿quién no sabe que en una guerra abierta como esta, la ley marcial tiene que primar ahí? Porque ¿cómo te maneja ese país? Y todos los traidores y enemigos no se podrían... Hay que tenerle un freno, usted tiene que moverse con mucha cautela. Entonces, dice la Constitución de Ucrania que si hay una ley marcial no puede haber elecciones. Pero hacen encuestas y el señor Zelensky saca 69% y 70%. Si hubieran elecciones, la gana Zelensky porque él es más popular que todo. Porque ¿qué es lo que hay allí? Lo que habían prorrusos, ahí puede haber un prorruso. Con una Rusia que le ha destruido a Ucrania y le ha matado cientos de miles de gente, civiles y de todo, y ha acabado con las escuelas y millones de ucranianos fuera de su país, obligados por la guerra. Entonces usted no puede pedirle a ese país que haga elecciones en medio de la guerra, porque la misma Constitución dice que no es posible hacer elecciones parlamentarias, ni elecciones generales se pueden hacer en tiempo de guerra porque prima la ley marcial. Eso para que ustedes vean el nivel de manejo que quiere darle ese señor a la situación de Ucrania, esa guerra con Rusia, porque él quiere convencer a sus rusos que Ucrania es la mala, como hay también traidores al lado del trumpismo trumposo que entienden que Putin es bueno y que los malos son los ucranianos. Esas son de los puntos negros que yo le veo a ese trumpismo trumposo. Trump tiene cosas buenas, no hay duda, cosas que son, o mejor dicho, políticas que él aplica que nos favorecen a nosotros. Hoy, por ejemplo, la prensa nos trajo la opinión de un legislador que confiesa lo que nosotros, todos los dominicanos, muchos dominicanos, mejor dicho, que estamos en estos medios, hemos señalado que este es un gobierno tembloroso o autoridades temblorosas, con un Congreso mediocre. Entonces admite hoy un senador importante del país que ahora se puede aprobar el Código Penal porque ya no tiene las presiones de Estados Unidos. ¿Y qué Congreso es este? ¿Y qué autoridades que nosotros tenemos? ¿Qué agencias norteamericanas o grupos de presión norteamericanos impiden que nosotros podamos aprobar leyes aquí que van en beneficio de la sociedad dominicana?
¿Dónde se ha visto esto? Solo se ve en gobiernos temblorosos y entreguistas, como hemos señalado nosotros aquí tantas veces. Pero ahora, a confesión de parte, relevo de prueba. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien, el señor Donald Trump, señores, presidente jurado ayer de los Estados Unidos, presidente 47º presidente de los Estados Unidos. Nosotros, durante la época de Trump, antes de ahora, desde cuando fue presidente la primera vez y esta, siempre hemos sido críticos de esas posiciones negacionistas. Hemos dicho nosotros aquí, Donald Trump es un negacionista, probado, ahí está otra vez con el clima, rechaza los acuerdos de París. Es un hombre que fue y lo juramentándose de una vez anunció que sacaba a Estados Unidos de ahí, de la OMS, antivacuna. Son también negacionistas de la vacuna. Es gente que está dispuesta a, como dice, a jugársela contra todas esas agendas sodomitas LGBT y del 2030 que le llaman. Y en eso hay políticas que a nosotros nos favorecen. Por ejemplo, él pidió eliminar el jus soli en la Constitución norteamericana. Claro, él lo que pone es un decreto, pero eso tiene que modificarse la Constitución. Pero en Estados Unidos su Constitución dice que si usted es ilegal o visitante y nace un niño suyo ahí, en territorio americano, ese niño es norteamericano. Entonces, eso es una garantía de jus soli, por lo que nosotros hemos sido catalogados de nazis, los dominicanos, y de malos, y de apátridas, generar apatridia. Oh, ¿y dónde están las voces que no han salido a criticar a Donald Trump? Como no han criticado a nosotros, europeos y norteamericanos y dominicanos, que fueron enemigos de la 168-13. ¿Dónde están que no le han dicho a Trump que Trump es un nazi?
Pero esas son las cosas de la política en los países pequeños y en los países grandes. Donald Trump, eso no hay duda que le va a secar los bolsillos a ciertas ONG que están instaladas en República Dominicana promoviendo esas agendas sodomitas. Por eso tenían impedido el asunto del Código Penal, que es una vergüenza, repito, que el Congreso tenga que admitir que las presiones de agencias norteamericanas le impedían aprobar el Código Penal. ¿Y qué Congreso es que tenemos? ¿Qué senadores son estos? Muñecos, cobardes, gobiernos temblorosos, ahí está. Entonces por eso es que no salía. ¿Por qué iba a salir el Código Penal? Porque las agencias norteamericanas. Hoy, como Trump tiene una posición en contra de esos sodomitas, entonces, antiaborto, Trump jurado antiaborto, y él no se va a poner, ninguna agencia norteamericana se va a oponer a que República Dominicana castigue el aborto en su Código Penal. Entonces, no van a tener las presiones de que le quiten esas cargas penales a los abortistas, como exigían esas agencias norteamericanas. Pero miren, Estados Unidos, el señor Trump, digo yo, ha aumentado en forma, diríamos, escandalosa, querer poner como que está recibiendo, decía yo ayer, una ruina de país a Estados Unidos, cosa que no es verdad, pues Estados Unidos está creciendo a un 2%, o más de un 2%, y con una inflación en un 2%, control y su moneda fuerte. Estados Unidos no anda de limosna. Estados Unidos, decía yo ayer, no está cerrando 587 bases militares que tiene en el mundo. Todos esos compromisos y acuerdos, ahora cerró por 90 días, dice el gobierno de Trump, que no, las ayudas a exterior serán auditadas. No hay duda que Israel y Ucrania son dos focos que Estados Unidos no puede dejar en el aire. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Si Donald Trump hunde a Ucrania, un ucraniano nacionalista hasta es capaz de matarlo. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Y después que lo dije, hubo 3 intentos o 2 intentos de matar a Donald Trump. Y todo el mundo sabe que fue un balazo que le pasó cerquita a la 100, como se dice. Cerquita no, pegado a la 100. Y él debe cuidarse, porque usted no puede hundir a Ucrania. Ese decreto de 90 días para auditar esas cuentas, que no es malo, pero que no va a afectar a Ucrania y a Israel, que está Israel peleando en varios frentes con esos grupos terroristas. Que aunque hay un cese al fuego ahí, todo el mundo sabe que eso es una cosa momentánea, porque eso va a seguir, eso ahí. Esa gente no van a parar, no van a cesar. Los terroristas de Hamas y de Hezbollah e Irán no van a cesar atacando a Israel. Ahora, Trump, en todo ese esfuerzo palabrero y verbal de Donald Trump, muchas veces convencional y acomodaticio, por ejemplo, con el caso de Panamá, el pacifista Trump, bien es pacifista, pero usted no puede decir que va a tomar a la fuerza el canal de Panamá. ¿Y qué pacifismo es ese? Entonces Trump no es firme. Lo he dicho muchas veces aquí. Y van a haber mucha locura en ese régimen de Donald Trump, porque esa gente muchos ahí son improvisados en la política, y más en la política internacional. Por ejemplo, esta absurdidad. Le voy a quitarle el nombre al Golfo de México, va a ponerle Golfo de América o Golfo de Estados Unidos. Entonces quítale el nombre a California. Porque si usted es adversario a la hispanidad, cosa que él dice que es amigo de la hispanidad, no lo entiendo. Y por eso que tengo yo mis dudas con el señor Donald Trump. Pero yo respeto a mis amigos que son trumpistas, los respeto, pero le hago la advertencia. ¿Por qué no cambiarle el nombre a California? ¿Por qué no cambiarle el nombre a Colorado?
o a Arizona, o a Texas, o a New México, habrá que quitar, o a Los Ángeles, habrá que quitarle esos nombres, o a Florida, porque son nombres hispánicos, igual que el Golfo de México y New México. Señores, Arizona, esos son estados que tienen nombre todavía de cuando era de México. Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, San Luis Potosí, esos nombres todos están en California, San Diego, entonces habrá que cambiar esos nombres. O sea, es para que se vea la absurdidad de esa mención del señor Donald Trump. Con respecto al canal de Panamá, no sé si será un deseo, una irreductible, diríamos, voluntad de seguir o morir, tratando de volver con el canal de Panamá al control norteamericano. Él dice que lo va a buscar como sea, a la buena o a la mala. Entonces, por eso digo, ¿dónde está el pacifismo de Donald Trump? Se invoca la fuerza para buscar a Groenlandia y hasta para buscar allí. Que Groenlandia, él no la mencionó porque no es lo mismo Europa que América Latina. Europa es una zona muy importante. Alemania es un país ya que no es el país aquel chiquito después de la Segunda Guerra Mundial, es un país unificado y es la Alemania que es el eje económico de la zona euro. Un país poderoso que deberá armarse para ponerse en respeto. ¿Por qué? Ahí hay dos imágenes que yo la voy a poner ahora. La puse hace unos días. A raíz de poner la revista Time al señor Donald Trump como hombre del año 2024, y lo es. Pero como hubo tanta gente que se entusiasmó, porque eso es un elogio, no falso, un elogio válido para una personalidad como él, con su retorno al poder, ganado a pulso, porque esa es la pura verdad. Pero yo traje aquí la figura que fue hombre del año en el año 1938 y que no era un pacifista, o se vendía como pacifista, era el señor Adolfo Hitler. Miren estas dos imágenes. Miren, ese fue el hombre del 38. El hombre del año para la revista Time en el año 1938 fue ese caballero que está ahí. Y en el 39 estaba barriendo a Varsovia, Polonia, barriéndola a bombazo limpio. Y toda Europa amenazada y conquistada en el 41. Ya media Europa había sido conquistada por el señor que está ahí en primer plano en la portada de la revista Time. Entonces, cuidado con estos pacifistas, pero ese mismo señor hizo un acuerdo de paz con Stalin para no atacar a Rusia y un acuerdo de paz con Inglaterra para no atacarla. ¿Y dónde terminó aquello? Con 50 millones de muertos que provocó ese pacifista que usted ve ahí. El señor Trump, vamos a ver ahora la figura, miren, ahí está el Time, la revista Time, y ahí está, al regreso llegó Trump con la revista Time. Ahí está regresando, borrando el Biden a las políticas de Biden, ha emitido más de 100 decretos, resoluciones, no sé cómo que ellos le llaman, borrando a Biden de la Casa Blanca. Pero él está en su derecho, y repito, ganado a pulso. Pero no sabemos si esto es un esfuerzo, repito, verbal y palabrero, acomodaticio, convencional, de un dirigente como él, tan estruendoso como es el señor Donald Trump. Habrá que esperar. Europa es para mí el problema que Donald Trump va a tener, porque él es un dinamitero. Y el dinamitero, además de negacionista, pero el dinamitero crea la estampida. Europa no puede estar distanciada de Estados Unidos, pero él es capaz de abandonar hasta la OTAN. Por eso decía yo, Alemania tiene que ir a las armas nucleares, igual que Francia, igual que Inglaterra. Y desde que esos países se armen, y Polonia y Ucrania con armas nucleares, ahí está el freno a Rusia, o a China, quien sea. Y Europa no necesita de la potencia o de la sombrilla de Estados Unidos.
por lo menos mientras esté Trump dirigiendo 4 años a los Estados Unidos de Norteamérica, porque si él quiere ver a un Estados Unidos grande, nada más tiene que cerrar las bases militares y reducir el costo, el gasto militar de Estados Unidos. Porque es que Estados Unidos no es verdad lo que dice Donald Trump, que es un país que no es nadie ahora mismo, que no es grande. Este país ahora es que va a ser grande. Yo recibí una ruina, cosa que no es verdad, o es el padre de la patria nueva. Benefactor y padre de la patria nueva, como pasaba con Trujillo aquí. No es verdad, Estados Unidos no es un país que está quebrado. Entonces, esas políticas de Trump son, como se dice, variopintas. Vamos a ver por dónde vienen las cosas. Yo sigo creyendo que él ha sido chantajeado por este hombre de Putin. Y he dicho yo, tiene que haberlo filmado probablemente en intimidad, en una alcoba, o en un negocio, ha cerrado algún negocio en Rusia, quién sabe lo que ha hecho Donald Trump. No quiere que vaya a salir eso. Pues dije aquí que el señor Putin, como agente del KGB, hizo eso con un fiscal que investigaba a la hija de Boris Yeltsin por corrupción en Rusia. Y él filmó al fiscal desnudo en una alcoba con una prostituta y eso lo publicaron. Y el hombre denigró al fiscal, lo llevó a la ruina al fiscal y por tanto el caso se cayó. La hija de Yeltsin salió libre, salió limpia y Yeltsin en su agradecimiento, miren lo que le dejó a Rusia, al señor Putin. Agradecido de ese gesto. Entonces esa es su especialidad. ¿Tendrá algún video de Donald Trump? No lo sabemos. Pero yo sigo creyendo que es una política de chantaje lo que hay, porque no es posible que el trumpismo trumposo le dé ganancia de causa a un régimen como el de Putin en contra del régimen de Ucrania, que es un régimen legal, democrático, que ganó la democracia por 5 años, pero si está en guerra, la Constitución dice que debe seguir el que está. No pueden haber elecciones. Yo creo que el trumpismo viene con cosas positivas y con cosas negativas. Ojalá haya un contrapeso o un equilibrado peso en todas esas decisiones que él estará tomando. Pero me parece que eso es un falso pacifismo, porque usted salir de la Organización Mundial de la Salud, sale de abandonar la OTAN, por ejemplo, eso es un peligro para la Europa y para el mundo occidental y el Oriente, el Pacífico Oriental, que también está Taiwán ahí. Entonces no va a defender a Taiwán de un ataque de China, o Australia, o Japón, o Corea del Sur. Porque el de Corea del Norte es mi amigo y no va a hacer nada mientras yo sea presidente. Y cuando usted no sea presidente, él siguió siendo como diríamos, siguió alardeando de su poderío militar. Entonces, ¿por qué el trumpismo no impidió que ese señor no lanzara más uno de sus misiles con cabezas nucleares o con potencial nuclear, amenazando a Japón y a Corea del Sur? Entonces, mientras él gobierna, esa gente se tranquilizan. Y cuando él se va, entonces se intranquilizan. ¿Y qué es esto? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo le voy a recordar como observador de la política norteamericana y europea, porque nosotros los dominicanos, aunque isleños, pero todos los ciudadanos que fuimos estudiantes de nuestras escuelas secundarias y escuelas intermedias, y que estudiamos geografía y que estudiamos historia de la humanidad, historia universal, teníamos que saber los hechos que pasaron. El trumpismo trumposo debe saber lo siguiente. Europa, por ejemplo, Europa ha tenido dos etapas clave. El Sacro Imperio Romano de Occidente, todo el mundo sabe, desde el tiempo de que yo he hablado aquí muchas veces de Pipino el Breve y de su hijo Carlomagno. Desde que esa gente comenzaron a establecer esos gobiernos de los francos y de los teutones y de esos hermanos, y comenzó esa Europa a afianzarse, y Francia por un lado, y Alemania, y los holandeses, y esa Europa que está ahí. Esa Europa unida, todo el mundo sabe lo que fue capaz de hacer, y peleó 30 años, y después de los 30 años vino la paz de Westfalia. Esa Europa cometió un error después, en tiempo de Carlos V, entonces se dividió, y andaba el reino por su cuenta, los reinos. Carlos V era un hombre que decía que no se ponía el sol en los reinos de España. Carlos I y Carlos V de Alemania, creo que era, y de esas zonas germanas y holandesas. Entonces, Europa, las divisiones la acaban. Esta vez vamos a ver cómo se presenta unida ante un Trump dinamitero, como hemos dicho, hombre que crea la estampida, negacionista, autoritario y narcisista por demás. Imagínense ustedes. Ojalá todo, repito, sea un esfuerzo palabrero, verbal, acomodaticio de él, de que no quiera, diríamos, jurar que voy a seguir o morir en estas demandas, porque sería catastrófico para Occidente. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué va a pasar. Él habla de la justicia equitativa, pero indultó a todo un grupo de gente turberas. El trumpismo trumposo debe recordar que Ronald Reagan fue un tremendo líder en los Estados Unidos y un presidente de verdad. Ronald Reagan era un hombre que hablaba y también amenazaba y todo eso, pero no era un hombre, una torre entera como es Donald Trump, hablando y diciendo muchísimas cosas absurdas. Ese caballero, Ronald Reagan, terminó decrépito con un problema de Alzheimer serísimo.
aquel hombre tan brillante, aquel líder que fue Ronald Reagan. Entonces el trumpismo que sepa que hay siempre va hacia el declive. Y más él, que es un hombre de 79 años, Donald Trump, que no es poca cosa tampoco. Pero vamos a esperar, porque nadie es arúpice, yo no soy profeta. Pero los hechos históricos y los ejemplos están bien frescos. Muy bien, yo quiero referirme a un tema que siempre lo he tratado aquí, que es el de la minería y la agricultura. Yo lo que soy es ingeniero agrónomo. Defiendo a mi agricultura, defiendo mi tierra. Y yo quiero ver mi tierra sembrada. Y aquí hay mucha gente que quiere ser mineros o que viven de la minería o que hablan porque los mineros le pagan, o los políticos que viven de los mineros, porque de la minería nada más ganan dos grupos: los políticos que otorgan las exploraciones y las explotaciones mineras, y los mineros mismos. Las comunidades lo que hacen es que sufren. Vamos a ver imágenes que yo tengo ahí. Dígame el favor. Miren ese yagal, señores. Esa es la minería que queremos aquí, muchos quieren en este país. Así deja Falcon Bridge. Miren cómo están esas lomas ahí. O Barrick Gold, muy bien. Miren Barrick Gold. Yo quiero ver mi país así, porque la minería es... dicen los economistas, muchas voces y plumas de alquiler del capitalismo extranjero que viene aquí a explotar las minas. Y eso es un encanto, genera miles de millones de dólares al Estado Nacional. Muy bien, pero miren el efecto, miren el ambiente ecológico, miren el yagal que deja esa minería en nuestras montañas. Así no. Ahora, ¿por qué yo defiendo la agricultura? Que sí, el cacao, ese cacao que vende a 11,000, a 12,000 dólares una tonelada de cacao, que los productores nacionales venden a 30,000 pesos un quintal de cacao, eso sí es una riqueza permanente que nosotros vamos a tener aquí, pero esa minería es pasajera y miren lo que deja. Vamos a ver algunas imágenes de mis campos, de mis montañas y de mis llanos. Miren en San Juan, eso es habichuela. No es más bonito que el yagal. Para los que promueven que San Juan se convierta en una provincia minera. Miren a ver, esos cultivos, esos cultivos de aguacate. En las lomas de San Juan y de Elías Piñas. Las plantaciones de Macapi, de Manuel Castillo Pimentel, mi amigo. Con un hombre que ha hecho un esfuerzo extraordinario por desarrollar esa agricultura moderna, exportando más de 1,000 furgones de aguacate a Estados Unidos. Eso sí es verdad que es una minería buena. Miren el ejemplo de nuestra tierra. Miren esas lomas sembradas de aguacate. ¿Ustedes creen que ahí hay un daño ecológico? Daño ecológico tiene la minería, la que yo acabo de mencionar, que además usa 375,000 litros de agua para obtener 1 kilogramo de oro. Y los aguacates, todos los años producen. La lluvia le favorece, miren allí, viveros de aguacate, de Macapi. ¿Ustedes creen que es lo mismo usted explotar nuestras lomas, San Juan de la Maguana, que vean los ejemplos de Barrick y miren cómo es que tratan las comunidades? Eso es lo que nosotros necesitamos en este país. No hay mejor minería. Miren esas guanábanas que produce Macapi, Manuel Castillo Pimentel, mi amigo Manuel Cito. Miren las frutas. ¿Ustedes creen que habrá mina de oro que pueda brindarnos eso año tras año? Esas minas se van mañana y quedan las cárcavas, el yagal, como yo he dicho, eso es lo que nos dejan. Miren las lomas, las lomas del sur, las feracísimas lomas del sur. Miren cómo lucen con sus aguacates. Y qué distinto esas lomas, qué distinta estas lomas que yo voy a mostrar de nuevo. Hazme el favor, Ali, muéstrame las lomas miren las lomas de Bonao y de Cotuí. Miren ese yagal, esas llagas
que nos deja esa minería tan alabada por muchos dominicanos que viven de todos esos negocios y de todas esas turbideces. Eso es lo que pasa. Pero los agrónomos tenemos que ser defensores de nuestra agricultura, de nuestra tierra, de nuestro ambiente, porque el gobierno de Luis Abinader ha señalado que el medio ambiente ha sido una defensa extraordinaria. El gobierno se vanagloria de decir que sus grandes políticas o acciones de políticas públicas dirigidas a cuidar de nuestro medio ambiente, y sin embargo vemos muchísimos funcionarios abogando por esa minería prodigiosa, esa minería que nos sacaría hacia el desarrollo. Pero ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja? Esas llagas en nuestras montañas, mientras nuestra agricultura es el oro. Ese sí es un oro que no es un oro dañino. Ese no se convierte en excremento del diablo, como generan muchas veces nuestras minas de petróleo y esas minas de gas y todas esas minas de minerales que se usan para todos los eventos. Pero no es que seamos enemigos de la minería, es que hay países que tienen capacidad minera, y República Dominicana es un país de 48,000 kilómetros cuadrados, muy pequeño, y no es un país minero en sí, porque nosotros somos un paisito. Nosotros no somos Chile, que tiene más de 700,000 kilómetros, más de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Chile, Colombia, 1 millón de kilómetros cuadrados. México, más de 3 millones, 2 millones de kilómetros cuadrados. Argentina, 4 millones de kilómetros cuadrados. Brasil, 8 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos, 9 millones. Canadá, 9 millones. Rusia, 10 millones. China, 8, 9 millones de kilómetros cuadrados. La India, esos son países mineros. Pakistán, esos son países grandes. Indonesia. Esos países tan grandes como Azerbaiyán o Mongolia o Uzbekistán, o esos sí son grandes. Países muy grandes que pueden ser mineros. Muy bien. Pero nosotros, Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, pero nosotros apenas 48,000 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes creen que es lo mismo? Que en Venezuela se puede explotar una mina, por ejemplo, de oro, con aguas abundantes como la del Orinoco, por ejemplo. Y nosotros tenemos agua que se pueda comparar con la del Orinoco. O Colombia con un río como el Magdalena. Cuando nosotros lo que tenemos son verdaderos casi arroyuelos comparados con aquellas venas, que esas sí son las venas de América Latina, como decía el escritor famoso ya desaparecido, que me imagino que murió, Eduardo Galeano, que murió tal vez convencido de que los comunistas eran unos charlatanes y que no servían para dirigir países porque los llevaban a la quiebra. Entonces, República Dominicana no es un país que califica como un país minero. Tiene recursos naturales, muy bien, como los hay muchísimos. Lesoto probablemente tenga recursos naturales. Ruanda, son países pequeños, pero también eso están en África y allí necesitan muchísimo de explotar aquellos recursos. Eso que lo hagan ellos, los países pequeños. Haití tal vez desesperado también. Pero nosotros, esa agua que tenemos ahí en San Juan y esa agua que tenemos almacenada, porque es muy cómodo decir que la Peguera produce ferroníquel, pero tiene 6 metros cúbicos de agua que lleva un canal de la presa de ahí allá a Falcon Bridge. Entonces, nosotros hacemos más con el agua para esos sembradíos que yo acabo de mostrar ahí. Y no para, miren, yo prefiero usar mis 375,000 litros de agua que necesita 1 kilo de oro, aparte de todos los componentes dañinos que deja esa extracción de oro. Imagínense yo usándolo en riego por goteo, por microaspersión en esas plantaciones.
¿qué es más sano para el país? No es eso más sano para el país que esa minería a cielo abierto, pero no es a cielo abierto. Esa minería explotada en forma desconsiderada, en forma criminal contra el medio ambiente. Y aunque el minero no quiera ser, diríamos, causal o causante de un daño ambiental, aunque él no quiera, es imposible que él se pueda deslindar o desmarcar de ese efecto negativo que deja la minería, porque es que eso altera todo el clima. Esas lomas de San Juan, repito, sembradas de aguacate o las de Elías Piña, usted le mete una actividad minera allí y se altera el clima, el medio ambiente o el microambiente se altera. Y a eso que nosotros no debemos llegar, ni deben llegar los sanjuaneros, que este mensaje yo se lo dirijo a la gente de San Juan, gente que estimo mucho y que quiero porque los conozco muy bien, porque trabajé mucho tiempo en esa área. Espero que los sanjuaneros sigan firmes, defendiendo su producción agropecuaria. Ahora, que eso, los gobiernos son los que tienen que estimular y llevar el esfuerzo, arrimar el esfuerzo económico para que esas situaciones se den. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.